Y vamos a estar explorando los versículos 25 al 35, Lucas 14, 25 al 35. La palabra del Señor nos dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, hermanos. Padre, oramos a ti reconociendo que tú has guiado, Señor, a los hombres que han escrito tu palabra por tu voluntad. Y al acudir a ella, Señor, podemos conocer tu voluntad, podemos conocer quién eres y podemos saber, Señor, lo que pides de nosotros. Y oramos pidiéndote un corazón dispuesto, Señor, a no solo entender, sino a hacer y seguir, Señor, lo que tú pides de cada uno de tus hijos. Que tu Espíritu guíe, Señor, la exposición de tu palabra y también los oídos que han de estar prestos para seguir lo que tú nos mandas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como hemos podido escuchar en los textos de esta mañana, estamos hablando en esta ocasión acerca del costo que implica seguir al Señor Jesús. Y aquí el Señor, como en varios otros lugares, habla de qué es lo que Él pide de las personas para ser sus discípulos realmente. La idea que queremos extraer de esta porción de las Escrituras y que ella nos deja claro es que ser cristiano trae un costo. Gracias. Trae un costo en el discípulo y que todos nosotros como discípulos del Señor necesitamos meditar en ese costo, asumir ese costo y vivir a pesar de lo que todo esto requiera. Y para poder empezar es importante dejar algo claro, y es que cuando el creyente es salvado, no hay nada que hizo, no hay nada que ningún ser humano que haya sido salvado por el Señor pudiera haber hecho para llegar a esa condición de ser hombre salvado. Y las Escrituras dejan claro que la salvación es un don gratuito para el pecador que se arrepiente, y nada en esa salvación fue fruto del trabajo del hombre o de su esfuerzo o de algún mérito que hay en él, pero a la vez la salvación tiene un costo para el seguidor del Señor Jesús. Seguirle requiere la renuncia de todo en nuestra vida. Y es interesante porque no nos cuesta nada a nosotros llegar a esa condición, pero a la vez nos cuesta todo el vivir esa condición. Mis propósitos ya no son los míos, sino que son los de Dios. Mis esfuerzos ya no son para mí, sino que son para Él. La vida centrada en mí mismo desaparece y ahora vivimos para Él. Y como pudimos escuchar en esta porción de las Escrituras, aquí Jesús no tiene prisa por añadir números al número de sus seguidores a su campaña de evangelización, simplificando quizás demasiado las exigencias de su discipulado. Su mensaje aquí es muy simple: si quieres seguirme, antes de hacer cualquier profesión o antes de decirle a cualquiera, demostrar que quieres tener fe y declarar tu conversión al mundo, es mejor que primero calcules el costo.
Debes estar preparado si es necesario para dejarlo todo atrás. Ese es el costo. Esta es una oportunidad, hermanos, para examinarnos a nosotros a la luz de las Escrituras y reconocer si hemos asumido ya ese costo. Y si es que aún no hemos entregado nuestra vida al Señor, empecemos a entender qué es ser un seguidor del Señor Jesús. Y así evaluar nuestra vida para ponernos en orden con lo que Él pide de nosotros, o empezar a considerar lo que el Señor echa en falta en nuestras vidas. Y así que vamos a empezar a analizar varios de los textos que hemos escuchado, partiendo por el versículo 25, si ustedes pueden regresar allí a sus Biblias. Y este versículo nos dice que grandes multitudes iban con Él y volviéndose les decía. ¿Sí? Y esto nos da un primer acercamiento a este texto, y es el hecho de que seguir a Jesús implica darle la prioridad en nuestra vida. Y quiero que podamos ubicarnos en el momento en que esto está sucediendo. En este momento del relato de Lucas, Jesús estaba en su viaje final a Jerusalén. Desde aquí y algunos textos más se conoce esta parte de Lucas como la ascensión a Jerusalén. Y se acercaba el cumplimiento de su obra de salvación, y Jesús entendía lo que iba a suceder. Iba acercándose a Jerusalén sabiendo lo que iba a suceder los siguientes días. Sería traicionado por un falso discípulo. Este hombre lo entregaría para que sea arrestado, para que sea juzgado injustamente, y finalmente también le darían muerte crucificándole. Y todo esto, a pesar de ser el trabajo de hombres perversos, era el cumplimiento de la obra de salvación que desde la eternidad Dios había determinado para sí, rescatar a todos los salvos de su pecado y darles vida eterna. Pero en tanto que esto estaba por delante, en ese momento Jesús era acompañado, como nos dice el texto, por grandes multitudes. En los días finales del ministerio del Señor Jesús, donde Él iba, había mucha gente. Ellos le seguían y muchos de ellos también iban a la celebración de la Pascua junto con Él y estaban expectantes por lo que iba a suceder allí. Había un ambiente de tensión en Israel que no entendían muchos de ellos qué era lo que iba a suceder, pero todos querían estar ahí. Estaba rodeado el Señor de personas que no tenían idea de lo serio, de lo importante que era la obra que Él estaba por realizar, y tampoco entendían la importancia que en verdad tenían las palabras que estaban escuchando de Jesús. Había mucha alegría en ellos por lo sorprendente que era estar cerca de Jesús y ver todo lo que sucedía en su alrededor, pero no eran realmente capaces de comprender sus palabras. Y es triste que a pesar de estar tan cerca de Jesús, no entendían lo que estaba sucediendo en sus vidas y a su alrededor. Había una multitud que evidentemente quería estar donde Jesús estaba. Esto no quería decir que toda esa multitud lo seguía por las mismas razones o lo seguía por las razones correctas incluso. Y eso era importante, saber no solo seguir a Jesús, sino seguir por la razón correcta. Es por eso que el Señor hace esta declaración donde menciona el costo que debía asumir la persona que quería seguirle, pero seguirle de verdad. Y muchos le seguían quizás por los milagros de sanidad, otros por las multiplicaciones de los alimentos, estaban dispuestos a ir donde Jesús estuviera porque sabían que algo increíble iba a suceder, otros por la autoridad de su enseñanza y por querer escuchar a alguien que enseñaba con capacidad de entender lo que decía, otros tristemente buscando también encontrar algún error en Jesús para saber con qué acusarle y quitarlo del mapa, y otros, pero mucho menos, le seguían porque realmente creían que Él era el Mesías. El ministerio popular de Jesús había provocado una gran multitud de seguidores, y muchos de los cuales estaban simplemente allí en el viaje más emocionante de sus vidas, pero claramente muchos no entendían de qué se trataba el ministerio de Jesús. Parecía ser un maestro novedoso, poderoso, imponente,
pero no entendían lo que significaba dedicarse a seguir a Jesús. Y es que a estas personas, la Biblia nos dice, el Señor se volvió y les habló. Y en varias de esas ocasiones, las palabras de Jesús, palabras semejantes del Señor Jesús, habían hecho que muchas personas ya en ese punto de su ministerio hayan dejado de seguirle. Y eso es interesante porque si alguien quiere reunir una multitud, para un líder que quiere hacer crecer su popularidad, su influencia, resultaría impensado decir o hacer algo que disminuya el número de sus seguidores. Y hoy vemos las personas que quieren ganar influencia cuando se equivocan, lo que dicen fui malinterpretado, ¿sí? Pero el Señor no buscaba ser malinterpretado, el Señor buscaba seguidores reales. Y es frecuente que la capacidad de un líder o la importancia, la veracidad que le damos a su mensaje se compara solamente a la vista o a la luz de cuántas personas le siguen a aquella persona, ¿sí? Qué tan hinchadas son sus redes sociales, qué tan influyente es lo que sucede cuando él habla. Y es cierto que un verdadero líder va a tener personas que lo sigan. Si es que no hay nadie quien siga a una persona es porque no es un líder, no es alguien que puede dirigir a las personas. Pero Jesús demostró que esto no puede suceder bajo el costo de rebajar la norma por la cual él debe vivir o diluir el mensaje que quiere presentar. Y eso es lo que hacía el Señor Jesús. Establecía las condiciones por las cuales alguien considerado un verdadero discípulo cristiano. No disimulaba lo que él pedía de nosotros o no las pasaba por alto de lo que buscaba en un verdadero cristiano. No estaba interesado en lo vistoso de ser seguido por muchas personas, sino que buscaba un verdadero seguidor. Y es lo que sigue buscando de su iglesia. No iglesias repletas de personas que no entienden por qué están allí, sino de personas que han entregado completamente su vida y han entregado su vida a pesar del costo que eso implica. Siempre el Señor Jesús hizo distinción entre los verdaderos y los falsos creyentes, entre el trigo y la cizaña, entre las ovejas y las cabritas. Y es que el Señor sabía que aun cuando muchas personas le seguían, no todas en realidad permanecerían hasta el final. Y es así que el Señor entonces les dice en el versículo 26 lo que pedía de ellas. Y este texto nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que Jesús mencione a las personas como viniendo a Él, Él dice, si alguno quiere venir a mí, si alguien quiere venir a Él, eso enfatizaba el acto libre, el acto voluntario de seguir a Jesús. Ninguno de ellos se sentía obligado por alguien más para ir tras Jesús, pero como ya mencionaba, no todos los que quieren aparentemente ir detrás de Cristo son verdaderos creyentes. Es por eso que, como en esta ocasión, Jesús repetidamente habló de los verdaderos requisitos de ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo. Aquí menciona que quien desea ser un verdadero seguidor tiene que aborrecer a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, y como si fuera poco, incluso hasta su propia vida. Y de no ser así, no puede ser un verdadero cristiano, no puede considerarse un seguidor de Cristo. Y a simple vista esto podría parecer una contradicción con otras cosas que el Señor Jesús enseñó antes y que el resto de las Escrituras nos dicen, donde se nos manda a amar al prójimo. Aborrecer a la familia en ese contexto era literalmente una violación de la ley de Dios. En la cultura incluso de Medio Oriente, donde ellos estaban, la familia ocupa uno de los lugares principales en la vida de una persona. Y escuchar esto, imagínense, debió haber hecho que muchos de los que estaban allí abrieran los ojos, lo que más pudieran. Y era que aborrecer, escuchar esta palabra, debes aborrecer, es una palabra dura.
Queremos tener buenas relaciones con nuestra familia y aún así, si nuestra familia incluso no tiene nuestra misma fe, nosotros queremos ser el que da el paso para tener buenas relaciones, aun cuando a veces no somos correspondidos. Pero es incluso, y precisamente la intensidad de esta palabra, que ejemplifica la necesidad que el Señor quiere dejar impresa en la mente de estas personas, que nada debe tener una prioridad en la vida de los creyentes, seguir al Señor Jesús. El Señor estaba usando una hipérbole, una exageración de algo que Él pedía, pero lo que Él pedía no era una locura. Él pedía total compromiso de las personas que estaban siguiéndole, y menos de eso no se puede pedir de un cristiano. Cristo lo entregó todo para darnos todo, y Él pide todo de nosotros. Para entender correctamente lo que Jesús estaba queriendo decir con aborrecer a su familia y a su propia vida, hay que contrastar esto también con otras ocasiones en que el Señor Jesús exhortó, por ejemplo, a amar al prójimo y así obedecer la ley que nos lo manda, no solo repitiendo la ley, sino aún más enseñando la verdadera manera de amar a una persona. El Señor es el que nos enseña a amar sin fingimientos, de todo corazón, aún amando incluso a los enemigos. Jesús nos estaba contradiciendo a sí mismo. Y eso nos lo dice un texto paralelo. Mateo, capítulo 10, versículo 37, nos ayuda a entender a qué se estaba refiriendo Jesús y el sentido que Él quería darle al decir, aborrece todo lo que tienes. Mateo 10, 37 nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Considerando ambos textos, podemos entonces entender que el énfasis de Jesús está en la prioridad del amor. El discípulo de Cristo ha de poner a Dios por sobre todas las cosas en su vida. Jesús no quiso dar a entender que uno debe aborrecer literalmente a su familia. No era un llamado a odiar a los demás, sino que era un llamado a darle a Dios la prioridad en la vida. No era un llamado a odiar a los demás, sino era un llamado a amar a Dios más que a los demás. La lealtad a Jesús debe ir antes que la familia y aún antes de la vida misma. Y eso entonces nos ayuda a entender qué significa negarse a uno mismo, qué implica aborrecerlo todo. Y las Escrituras entonces nos enseñan que aborrecer todo es colocar la vida terrenal por debajo de la vida eterna, vivir para lo eterno y no para lo pasajero. En este sentido es que el Señor, un poco antes, en el mismo Mateo 10, nos ayuda a entender el sentido que dice las palabras del versículo 34 al 36. Jesús seguía diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y asimismo, hablando de las tribulaciones venideras, en Mateo 3, el Señor Jesús dice en los versículos 12 y 13, y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y estos textos juntos nos enseñan que convertirse en cristiano trae consigo una declaración de enemistad del mundo hacia nosotros. Nos convertimos en parias de la sociedad, personas rechazadas, vistas en menos, vistos como ignorantes, ingenuos, retrógrados, sencillos y todo tipo de insulto que rebaja al cristiano como una persona ignorante y simple. Y en el sentido opuesto, el cristiano ahora ha dejado de amar lo carnal, que antes deleitaba su vida en el mundo, y ahora todo eso es ocupado por el amor a Dios. Esto hace que nos opongamos al pecado del mundo,
que proclamemos la verdad, aun cuando ésta traiga oprobio a nuestras vidas de parte de quienes odian la verdad y de parte de quienes odian a Dios. Es entonces que en este punto la consideración que necesitamos hacer en nuestras vidas es si ha existido esta separación en la vida de nosotros que nos llamamos ser creyentes. ¿Hemos puesto a Dios por sobre todas las cosas? O si revisamos nuestra vida, estamos más atados a lo pasajero, a lo que hemos obtenido con nuestro esfuerzo, al gozo que nos trae nuestra familia, y estaríamos dispuestos a dejarlos si esas personas son un obstáculo para seguirle siendo fiel al Señor. Y esa pregunta nos enseña lo duro que es renunciar a las cosas que tanto amamos, pero a la final, lo poco que cuestan dejar de lado a la luz de la ganancia eterna que recibimos en el Señor Jesús y al estar unidos fielmente a Él. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, que nada sea tan valioso para nosotros que sea un obstáculo en nuestra relación y en el amor que Él pide de nuestras vidas. Y es así que el siguiente versículo, el versículo 27, nos ayuda entonces a ver que el seguir a Jesús implica seguirle, y no solo seguirle, sino hacerlo hasta el final. El versículo 27 de Lucas 14 nos dice: y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En una segunda mención del costo que tiene ser un verdadero discípulo, Jesús rememora lo que había dicho en Lucas 9:23, enfatizando en tomar su propia cruz y al hacerlo estar dispuesto a asumir la vergüenza pública y a pesar de ser avergonzados por el mundo, seguirle al Señor. Jesús no estaba hablando de una participación general en el sufrimiento, o como muchas veces se piensa y hablamos con alguien: ¿cómo estás? Aquí cargando mi cruz, refiriéndose a los problemas, a las angustias de las experiencias diarias. Jesús no se estaba refiriendo a eso, en cambio está haciendo una clara referencia al martirio. Para un hombre del siglo I hablar de la cruz era decir: vas a ser avergonzado y vas a ser humillado delante de los demás, todos te van a ver como un criminal, como culpable de tu castigo. Y el Señor entonces dice: si estás dispuesto a seguirme, asume ese costo. A menos que las personas estuvieran preparadas para convertirse en mártires, no podrían ser discípulos del Señor. La figura histórica de la cruz es el ajusticiamiento que era dado a una persona, y mientras iba a ese lugar donde sería crucificado, el hombre era obligado a llevar el travesaño de su cruz. En medio de la multitud muchas veces cruzaban por las ciudades para que todos vean su humillación, hasta el punto en que eran desnudados frente al lugar donde serían crucificados y entonces clavados. Y como la Biblia nos dice, incluso en la experiencia del Señor Jesús, la gente meneaba la cabeza delante de Él, y así sucedía con el resto de personas. Y clavar a una persona en una cruz era decir: miren a este hombre, es lo peor que puede existir en este mundo, y ese es el lugar donde merece estar. Y como les decía, se escucha comúnmente a la gente referirse a los problemas diarios de la vida como la cruz que tienen que cargar. Tienen que cargar la cruz, según ellos, de su matrimonio, de alguna enfermedad insuperable, de su trabajo, de problemas de carácter de sus hijos, de problemas con compañeros, y aún muchas otras cosas que son pasajeras y otras incluso hasta banales. Pero debemos reflexionar en que no hay nada extraño en separar o que separa al cristiano del no cristiano. Es decir, todas estas cosas la vive cualquier persona. Todos enfrentamos este tipo de dificultades. Es algo con lo que todo el mundo tiene que lidiar. Esa no es la cruz al que Jesús se está refiriendo. Jesús está usando la imagen de la cruz como una advertencia que seguirle a Él es una declaración de enemistad contra el mundo, y que quien quiere seguirle tendrá que estar dispuesto a soportar la vergüenza, el rechazo
y aun si es necesario, la muerte por amor a Él. Quien flaquea tan pronto como viene la dificultad y abandona la fe, en realidad no fue nunca un verdadero discípulo de Cristo. Quien ante las dificultades implícitas de seguir a Jesús, cuando se encuentra frente a los problemas y se aparta, realmente nunca estuvo unido a Cristo. Y no estoy queriendo decir que el creyente sea impecablemente fiel, perfecto desde el momento en que cree al Señor. La realidad la vemos en nuestras vidas. Nuestra obediencia es imperfecta, muchas veces inconstante, pero el verdadero discípulo del Señor, por la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo, puede perseverar y retorna al camino del sufrimiento y al compromiso que asumió cuando creyó en el Señor. Qué grande, hermanos, es la gracia de Dios, mostrada en que no nos abandona en esta peregrinación mientras soportamos el pecado que nos rodea, incluso las tentaciones de nuestra propia carne, y nos ha prometido que Él es fiel en terminar la obra que comenzó en nosotros, pero somos llamados a asumir entonces ese camino. Pero esa obra, aun cuando el Señor es el que la lleva adelante, se ve reflejada en el esfuerzo del creyente, en el esfuerzo por apartarse del pecado, en el esfuerzo por aguantar el oprobio, en el esfuerzo de perder amistades, en el esfuerzo de vivir para el Señor, aun cuando los demás te vean como una persona simple. Y es por eso que el Señor nos dice en Mateo 10, versículos 37 y 39 al 39, el que ama a padre o madre o más que a mí, no es digno de mí. Y el versículo 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Somos llamados a perder nuestra vida, es decir, dejar de lado lo que en otro tiempo a nosotros nos deleitaba y hacer, como dice Pablo, que seamos crucificados juntamente con Cristo. Que nuestra vida ya no la vivamos nosotros, sino que la vivamos en Él, por amor a Él. Y es allí que encontramos el verdadero gozo de nuestra vida. Y es interesante porque aun cuando parecería que nuestros sueños de otro tiempo están dejados de lado, la alegría del cristiano no disminuye en un punto, sino que el verdadero gozo, la verdadera existencia realizada la encontramos al estar unidos completamente en el Señor. Y puede examinar sus vidas cuando han seguido, aún a pesar de seguir a Cristo, han seguido los deseos que en el pasado tenían. No sentimos felicidad, nos sentimos decepcionados de nosotros, nos sentimos que hemos perdido algo grande, que hemos roto la relación que teníamos con el Señor y que nos traía tanta alegría, y queremos volver a esa relación, queremos pedirle perdón al Señor porque hemos dejado lo mejor por lo pasajero. Y es así que el Señor entonces nos llama a evaluar ese costo en los siguientes textos, en el versículo 28 en adelante, usando dos parábolas o dos ejemplos. El Señor dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabar. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí el Señor llama a la evaluación de lo que estamos queriendo asumir, usando estos dos ejemplos. El argumento es que antes de comenzar a edificar la estructura, este hombre debía calcular el costo. Muchas veces se les dice el constructor imprudente, pero si analizamos en realidad es un constructor prudente que se sienta a evaluar qué necesita para asumir lo que quiere emprender. Y si no lo hace, entonces el texto nos dice, llegará a ser un hazme reír, un objeto de burla delante de los demás. En igual forma, el que quiere seguir a Cristo debe comprender que ser cristiano no es un lecho de rosas.
Tiene que meditar en el costo que implica vivir y seguir para Cristo. Cuando lo hace, se dará cuenta de que le costará todo. Por amor a Cristo habrá amistades que queden atrás, familia que nos rechace, deseos que sean abandonados, planes que tengan que cambiar, todo con el fin de seguir al Señor Jesús. Él mismo dijo en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el apóstol Pablo también, reconociendo el precio que se debía pagar cuando se sigue al Señor Jesús, le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Todo cristiano que después de ese momento siguió en el Señor Jesús, después de su muerte y su resurrección, al formarse la iglesia, entendía muy claramente que seguir a Jesús habría un precio: persecución, oprobio, expulsión. Esto nos demuestra que calcular el costo no tiene que ver con saber si conviene o no seguir a Jesús. Eso hay que tenerlo muy claro. Jesús no te llama a evaluar si es que seguirle a Él es bien para tu vida. Quizás para uno está bien, pero para otro está mal y hay un mejor camino. No se trata, como el caso de otras decisiones que tenemos que tomar en la vida, de ser sabios, escoger si es correcto o no seguirle al Señor y tener presente lo que ganamos o lo que perdemos. Se trata de considerar y tener presente el costo de seguir a Cristo y entender lo que ello conlleva. Ya está claro que seguir a Jesús es lo mejor que puede existir en tu vida. Lo que Jesús quiere que evalúes es si estás dispuesto a comprometerte hasta el final. Se trata de considerar y tener presente el costo de vivir para Cristo. Por eso no se trata de si Cristo es digno de ser seguido. No se trata de si Jesús es lo suficientemente convincente para que tú te entregues a su causa. Se trata de si estás dispuesto a hacerlo hasta el final. Y Pedro, refiriéndose a esto, escribe en su primera epístola, el capítulo 4, versículo 12, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido como si fuera alguna cosa extraña, como si algo extraño les hubiera acontecido, como si fuera un imponderable en la vida del creyente que no estaba en la ecuación, como si te comprometes en un contrato con alguien y aparecen novedades que te hacen decir, hey, esto no estaba al principio, nadie me advirtió que esto iba a suceder. Habrá muchos que se sentirán atraídos a Jesús por lo que pueden obtener de Él, pero querrán irse cuando tengan que dejarlo todo para entregarse a Él, para entregarse ellos mismos a Él. Hay muchas cosas atractivas de seguir a Jesús, sin que quizás querramos contraer un compromiso con Él, pero el verdadero cristiano se prueba en el fuego de la dificultad, donde se demuestra si en realidad te has unido a Él y estás dispuesto a, sin importar lo que pase, ser del Señor Jesús. Jesús está diciendo aquí que ser un discípulo significa participar en su muerte y humillación. Advirtió en otras ocasiones que seríamos odiados en este mundo y que aquellos que tomaron en serio a Cristo enfrentarían pruebas diarias. Lucas 9 nos dice una referencia anterior a esto, el versículo 23, si no me equivoco, debe tomar su cruz diariamente, cada día. Es decir, no es algo que sucede una vez en tu vida, sino cada día debes asumir que seguir al Señor con fidelidad implica un costo, renunciar a ti mismo y a todo lo demás. Hay muchos que enseñan que ser un discípulo no es totalmente necesario para vivir la vida de un creyente y que es posible ser salvo sin haber rendido totalmente la vida a Él. Y hacen una separación entonces, unos son los discípulos y otros son los cristianos. Pueden a veces venir de diferentes formas, se les llama cristianismo carnal, cristianismo espiritual, cristianismo de primer nivel, cristianismo superior de segundo nivel.
Pero las Escrituras no hacen esa distinción. Siempre que se refiere a un cristiano, se refiere a un discípulo. Y lo contrario, cuando habla de discípulos, habla de cristianos. No había distinciones. Y es claro que las Escrituras, ser cristiano es entonces ser un verdadero discípulo. En este intento de muchas personas de ensanchar el camino para la salvación, intentan hacer que la vida de seguir a Cristo sea lo más atractiva para una persona que no está dispuesto a cambiar. Es un intento de rebajar la norma para que más personas puedan sentirse cómodas con la idea de ser cristiano sin tener que sacrificar mucho en el proceso. Vemos, hay muchas personas en el mundo que hacen la recitación de una oración, se les dice que han sido salvadas y vuelven a su vida. Y se olvidan cuándo sucedió eso. Y se sienten seguras y a la vez engañadas de que por haber dicho que creían en el Señor Jesús, su vida está resuelta. Y pueden seguir como vivían. Ellos van a pensar que están salvados, pero el Señor tendrá que decirle, apártate de mí, no te conozco. Es un intento de ajustar las exigencias del discipulado, el decir que no hace falta seguir al Señor con todo y en todo momento. Es un intento de bajar la exigencia al nivel de un compromiso que puede ser soportado por alguien que no está dispuesto a rendirle todo al Señor Jesús. Pero debe ser claro para nosotros que quien establece la norma para seguir a Jesús, quien dice cómo debe ser un cristiano, es Jesús y no los hombres, no nosotros. No hay nada que nosotros podamos modificar en ello. Y eso implica vivir un cristianismo no como a mí me acomoda o no como yo creo sentirme tranquilo, sino como Cristo pide vivamos. Y ese es un llamado a evaluarme constantemente y meditar en cómo mi vida está sirviéndole al Señor Jesús y si estoy amoldando el seguirle a Él conforme a lo que me acomoda y lo que se ajusta a mi estilo de vida, o si mi estilo de vida y mis preferencias, lo que yo veo, escucho, hago, se acomoda a lo que Cristo quiere de nosotros. Y hermanos, qué gran oprobio es al Evangelio que este tipo de enseñanzas se hayan esparcido por todos lados. Si nos podemos dar cuenta, muchas llamadas iglesias enseñan esto. Y es lógico que este error sea popular, porque no se renuncia a nada, no se pierde nada. Solo di que crees en Jesús y eres salvo, y puedes continuar tu vida tal como estaba. No necesitas cambiar. Y como mencionaba en un comienzo, debe ser claro que es solamente por la gracia de Dios que somos salvados del pecado. Eso nunca está en duda. No hicimos nada para estar aquí. Cristo nos trajo y nos unió a Él. Por su fidelidad al Padre, Él no perdió ninguno de los que le fueron dados y estamos contenidos en sus manos y no nos perderemos nunca si estamos en Él. Pero a la vez, ese estar unidos en Él está inquebrantablemente ligado a una rendición del yo y una entrega total a Dios. Es en referencia a esto que John Stott en uno de sus libros dice algo que no lo podría decir yo mejor. La campiña cristiana está sembrada de desastres producidos por el descuido, de torres a medio construir, la ruina de quienes comenzaron a edificar y no pudieron terminar. Miles de personas todavía no prestan atención a la advertencia de Cristo y se comprometen a seguirle sin primero detenerse a reflexionar sobre el costo que tendrá que pagar para hacerlo. El resultado es el gran escándalo de la cristiandad, de lo que se llama cristianismo nominal. En países donde se ha desarrollado la civilización cristiana, hay muchísimas personas que se cubren con un barniz de cristianismo, vistoso en lo superficial, lo suficiente para ser respetables delante de los demás, pero no para sentirse incómodo con su estilo de vida. Su religión es un almohadón grande y blando, que los protege de situaciones desagradables de la vida y lo cambian de lugar y de forma según las conveniencias,
¿Cómo entonces sorprenderse de los críticos que hablan de la hipocresía que hay en las iglesias y que rechacen muchas personas la religión por considerarla un escapismo y un intento de verse mejor delante de los demás? Eso es, hermanos, lo que necesitamos entonces, y es lo que nos mencionaba la lectura al devocional que escuchamos, leía nuestro hermano en un principio, un contraste entre una persona que quería ganar los beneficios de seguir a Dios, pero no pagar el precio. Este hombre rico que escuchamos al principio fue al Señor intentando ver cómo ser salvo. Cuando se le dijo el costo que necesitaba asumir, evaluó el costo y vio que amar sus riquezas le era más satisfactorio que amar a Dios. Pero los discípulos, al verse lo sorprendente que era que una persona que había sido obediente a Dios aparentemente, pero nos damos cuenta que era obediente porque quería encontrar los beneficios de ser obediente a Dios, y ciertamente hay beneficios, pero quería solamente pagar lo que era suficiente para sentirse bien. Cuando las personas dicen, ¿quién será salvo? Y Pedro le dice al Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué hay para los que sí hemos dejado todo? Y entonces nos dice el versículo 29 de Lucas 18, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, el precio es alto, pero la ganancia es incalculable. Y es entonces así que el punto final de esto nos ayuda a entender que seguir a Jesús implica estar dispuesto a renunciarlo todo para ganarlo todo. El versículo 33 de Lucas 14 decía, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, que dejemos todo atrás por amor a Él. Él decía en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no puede ser mi discípulo. Somos llamados a un compromiso que nos ayuda a no tener la actitud que tuvo la mujer de Lot, estar dispuestos a no abandonar lo que hemos dejado y estar queriendo mirar hacia atrás, porque mirar hacia atrás y amar lo que dejamos nos ayuda a estar en una peor condición que aquella mujer. Implica no estar entregados a la obra del Señor. El Salmo 73, versículos 25 y 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, oremos y busquemos que el Señor nos ayude a tener el corazón del salmista, que digamos, ¿qué tengo yo si no solo a Dios? Aun cuando estemos rodeados de nuestra familia, rodeados de lo que el Señor en su provisión y providencia nos ha dado, lo veamos y digamos, no tengo nada sino a Dios que me ha dado todo esto. Entonces esto nos ayuda a la luz de las Escrituras a concluir que Jesús no está pidiendo odiar a la familia, sino amar tanto a nuestra familia como podamos, pero que nuestro amor por Cristo sea tan grande que parecería que nuestra familia está siendo odiada por nosotros. Aun cuando la amamos con todo nuestro corazón, el amor a Dios hace que nuestra familia quede de segundo lado. Jesús no está mandando a despreciar nuestra vida, Él nos ha hecho a su imagen. Debemos valorar tal cosa, que Cristo haya formado nuestra vida a su imagen y también en los demás, pero que eso no sea algo tan importante como el amar a Cristo y darle nuestra vida, aun cuando negarme sea requerido. No nos pide que vivamos en la pobreza, despojándonos de todas las posesiones, que vivamos en la indignidad, pero nos pide que por amor a Él estemos dispuestos a mirarlo todo como basura y aún perderlo todo con tal de ganarlo a Él. Es un llamado entonces, hermanos, a calcular el costo.
asumir que es un compromiso para toda la vida. Y es entonces que la palabra nos pregunta, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a seguir a Jesús? ¿Qué tanto estás dispuesto a soportar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que te incomode? ¿Hasta que te cause problemas? ¿Hasta que parezca insoportable? Pablo lo dejó todo constantemente y eso le llevó a decir este hermoso versículo en Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Como veíamos, el Señor Jesús habla en esta palabra en la necesidad de aborrecerlo todo, como una exageración, como una hipérbole, que quiere resaltar la importancia de este punto, pero que esto no nos haga pensar, bueno, el Señor Jesús estaba exagerando, quizás no necesitaba en realidad que aborrezcamos, pero a pesar de ello no debemos descartar el énfasis que Jesús está queriendo hacer. Jesús quería que las personas abran sus ojos, que el que estaba distraído regrese su cabeza y diga, el Señor pide un compromiso serio. Jesús no estaba siendo exagerado o sobredimensionando lo que en verdad se requiere de nosotros. Es un énfasis que tiene que ser tomado con mayor seriedad que cualquier otra cosa en la vida. Es un llamado entonces a poner lo temporal por debajo de lo eterno. Y a la final las palabras del Señor son un llamado a reflexionar, ¿qué estoy haciendo aquí hoy? ¿He asumido el costo? ¿Es Dios mi prioridad en la vida? ¿Por quién todo lo demás podría ser dejado de lado? Si el Señor me pidiera en este momento que dejara todo, ¿lo dejaría? ¿O diría como aquellas personas, Señor, déjame ir y despedirme? Señor, déjame y entierro a mi padre. Señor, déjame y hago esto. Señor, déjame cumplir este plan y entonces te seguiré. Pero el Señor dice, el llamado es ahora y la renuncia es ahora. Qué hermoso es ver finalmente que en la eternidad, cuando el Señor se manifieste, habrá hombres como los que describe Apocalipsis 12:11, que lo dejaron todo y lo ganaron todo en sus vidas. Quisiera leer este hermoso texto, Apocalipsis 12:11, que nos dice, y ellos, refiriéndose a los redimidos del Señor, le han vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque por Él es únicamente digno dejarlo todo. Y eso no es natural del ser humano, queremos acapararlo todo, ganarlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo. Pero miren lo que perdemos. El Señor dice, ¿vale la pena ganar el mundo si pierdes tu alma? En verdad que no lo vale. Pero estar en Cristo es haberlo ganado todo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre Santo, nos enfrentamos, Señor, a lo que exiges de nosotros mediante tu palabra, Señor, y sabemos que esto no es la exigencia de hombres, de una iglesia, de un líder, de alguien al que se le ocurrió, sino que es lo que Cristo pide de nosotros, Señor, y estamos frente a tu palabra necesitando tomar una decisión definitiva y radical en nuestra vida. Si decidimos, Señor, permanecer en los caminos del mundo, experimentar lo que el mundo nos ofrece sin considerar el costo que entregarnos a ello requiere, pero triste será la vida de la persona que no haya considerado que permanecer del lado del mundo, Señor, hará que lo pierda todo. Y que la luz de lo eterno, Señor, no valió nada, fue basura. Porque no estar unido a Cristo, Señor, es lo peor de ser una persona. Pero por lo contrario, Señor, quienes están aquí y han entregado su vida a ti, o quienes aún no han asumido el compromiso de fe, Señor, pero que han escuchado hoy, entenderán que estar en Cristo es haber ganado lo mejor que hayan podido experimentar en su vida, Señor, pero en tanto que esperamos vivir eso, habrá muchas cosas que dejar de lado. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu nos dé un corazón dispuesto a hacer eso, Señor. Guíanos a serte fieles
y a tenerlo todo, como decía Pablo, por basura, por amor a Cristo. Ayúdanos, Señor, que seas honrado entonces en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.